dentro de lo que hemos llamado ocio y cultura, este mes tenemos previsto 3 actividades, ¿no? Una es esta, en la que estamos hoy, que hablaré al final, bueno, y hablará Raúl y la ponente sobre todo, ¿no? Y Raquel. Y entonces os digo las dos que están previstas antes de esta. Sería empezar con un club de senderismo, llámalo club, bueno, es demasiado fuerte llamarlo club, pero hacer algo de senderismo y empezar por algo muy sencillo. Entonces está previsto en la última decena de junio que hay un monte del Pilar, aquí en Majadahonda, que el camino es fácil, y bueno, pues caminar por ahí 1 hora, 1 hora y media, y sería el lugar, bueno, esto se recibirá, simplemente es para que como una especie de introducción, porque luego se recibirá con detalle todo lo que hay que hacer. La estación de cercanías está muy cerca, el acceso se esperaría a los que vienen a hacer el senderismo, habría voluntarios esperando en la estación. Hemos previsto o tenemos pensado 1, al menos por 2 de los que llegan. Eso es un objetivo, como tendremos tiempo para hacerlo, pues yo creo que es un objetivo alcanzable, muy alcanzable. Y entonces iremos a caminar y luego, bueno, pues 1 hora, 1 hora y media, y luego tomaremos algo, el que quiera un pincho de tortilla y un sitio, ya estará previsto, y bueno, pues el que se quiera marchar porque tiene prisa, pues va a la estación con el acompañante que tiene y bueno, pues se va. Dentro de muy poco ampliaré detalles, porque hay un patronato del Monte del Pilar que no he hablado con ellos, pero bueno, a lo mejor nos ofrecen algo, no lo sé. Y también hay un sitio de aves que creo que no se puede visitar, pero bueno, oye, pues por lo menos intentarlo, ¿no? Un sitio de aves que no sé, igual lo conocéis, pero es famoso, ¿no? El sitio este. Pero bueno, dentro de lo que... ¿Se ha cortado? No se te oye. No se oye, Jaime. La ha quedado pillada. Se ha quedado. Sí. Él sigue hablando, yo creo que piensa que se oye. O se le ha ido la imagen también. Perdón. Ahí. Te quitar el teléfono. Ahora Sí. mejor. Lo he cortado, pero va a volver, ya verás, si no, que no tendría, no sé cómo hacerlo. Bueno, si vuelve, hago lo mismo. Entonces, ese es un tema, se hará con tiempo. Y otro tema es la visita, hay un luthier, un luthier es un fabricante de instrumentos de cuerda, violines, violas, ¿no? Es un italiano y tiene un taller en la zona de Lavapiés, vamos, en el barrio de Lavapiés, al lado de Tirso de Molina, tiene un taller y es un tema interesante, pienso. El taller se visita rápido, es una visita rápida, pero y el máximo son 5 personas, el acompañante y él. 7 pueden entrar por cuestiones del Ayuntamiento de Madrid, pero además también por cuestiones de que él no... el local es pequeño y con los instrumentos que hay... espera, ahora, bueno, no lo voy a abrir. Es que me dice que le abra la puerta de abajo. Siempre viene sin llaves aquí en casa, ya verás. Bueno, sigo. Sigo, voy a ver, sí. No me oye, me voy a mover. Bueno, entonces, lo del luthier, pues será también un día dentro de la segunda, de la última decena de junio. Igual son 20 minutos de visita, pero eso lo podemos completar con más cosas, porque, por ejemplo, en Tirso de Molina hay una estación de Antonio Palacios, ese famoso arquitecto de Madrid, ¿no? Hay una estación de metro que es preciosa, que es una joya. Y hay más cosas que podemos ver, ¿no? Además, en el barrio de Lavapiés, bueno, pues podemos completar alguna cosa, ¿no? Quizá mucha gente de vosotros sabe mucho más que yo de eso, pero bueno, por lo menos las anécdotas es el sitio de Luis Candelas, que hay cantidad, todo lo que hacía como forajido, hay anécdotas guapas y tal. Bueno, ya veremos lo que hacemos y eso sería... Claro, ahí tendríamos que establecer grupos, varios grupos, porque distribuidos, si uno es a las 11 de la mañana, el otro a las 11:20, ¿no?
porque no podemos ir todos juntos, porque por cuestión lógica del UTIER. Esas son las dos que están previstas. Y luego estamos en la del teatro, que hoy nos ocupa y que Raquel nos va a dar la charla para la semana que viene, el día 10, tenemos previsto ir a 1 hora. Y entonces los detalles, que es los que hablamos, si quieres ampliar algo, Marta, o luego ya lo hacemos por medio de WhatsApp mañana, ¿no? Porque eso sí que nos pilla un poco fuerte de prisa, ¿no? O sea, es como nos ha venido, porque la exposición se acaba el día 13, claro, el día 13 es un domingo, el fin de semana, entonces hemos pensado ir el día 10. Ahí tenemos más problemas de acompañantes y de esto, y hablar con el museo. Está ya bastante avanzado el tema, pero tenemos, lógico, por las prisas, podemos tener algún problema mayor. Si quieres ampliar algo, Marta, y no lo que hable Raúl. No, que hable Raúl. No. Creo que estamos Vale, pues gracias, Jaime, por adelantarnos las iniciativas que están previstas para este mes de junio. Y hoy, la actividad que va a realizar Raquel pues consiste en una pequeña charla relativa a un autor renacentista flamenco llamado Marinus, que es una colección temporal que está hasta el día 13 de... ¿Perdón? ¿Se oye mal, verdad? Se ha quedado por ahí. ¿Se oye? ¿Se oye bien? ¿Se oye bien? Ahora sí. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. ¿Me habéis oído mal desde el principio? ¿Repito? No, solamente ha sido la última parte, Raúl, que se ve así con un poquito de eco. He pedido perdón como 4 o 5 veces. Sí. Vale, pues nada, decía que la charla de hoy consiste pues eso, en una pequeña introducción, a unos antecedentes históricos, unas anécdotas de este autor para la mayoría de las personas desconocido, ¿no? Y bueno, deciros que es un autor renacentista flamenco del siglo finales del XV y primera mitad del XVI, y esta colección es una colección pequeñita para lo que suele tener el Prado. Se visita de manera, pues en media hora, 1 hora la tienes prácticamente controlada. Queríamos organizar esta charla un poco a modo de introducción también para que los asociados que quisierais estar hoy presentes y tener una introducción de este personaje histórico, ¿no? Y los que os animéis, pues lo que comentaba antes Jaime, el día 10, el próximo jueves, aún está por determinar hora y grupo máximo de personas. Os iremos informando entre mañana, viernes y el lunes. Y bueno, animaros a que se está empezando un poquito ya a ver un poco más de alegría en las calles y la gente está empezando un poquito a hacer un poco más de vida, y pensamos que puede ser un buen momento para que los asociados también pues, podamos empezar a formar un poco de hacer actividades que hemos estado pues 14 meses prácticamente en nuestras casas. Y bueno, pues sin más que contar, os paso directamente con Raquel. Raúl, añadir que la entrada del día 10, perdón, cuando vayamos, tanto el acompañante como la persona con cierta discapacidad, llevando el carnet, entran gratis. Entran gratis, sí, correcto. Se me olvidaba. Eso es importante. Y que luego, además, esa entrada a esa sala también puedes ir a la de pasiones mitológicas. Pasiones mitológicas. Vale. Y ahí, es decir, vale, de acuerdo. Nada más. Pues bueno, pues os dejo con Raquel, que es la que os va a explicar un poco a Marinus. Muy bien, Raquel. Gracias. Buenas tardes a todos. Soy Raquel Racionero. Con una pequeña puntualización, la excusa es Marinus, que es un artista del Renacimiento. Yo soy conservadora y restauradora de bienes culturales, entonces en esta ocasión vamos a pasar de puntillas quizá por esa parte de restauración, pero sí que desde mi perfil técnico sí que intentaré de alguna manera
tanto para los que vemos como para los que no vemos, que la charla sea cercana y poder disfrutar de esos elementos plásticos que Marinus intenta plasmar en los cuadros. Vamos, voy a compartir pantalla, espero que no haya mucho problema, si no me decís. Vamos a ver. ¿Se ve? ¿Se ve bien? Perfecto. Venga, perfecto. Muy bien. Después, si os apetece o tenéis alguna pregunta, encantada, nos dedicamos un ratito y charlamos al final de la exposición. Bien, Marinus es un pintor, se llama Marinus van Reimersweyl, que no conozco muy bien el flamenco, entonces posiblemente lo haya dicho mal, pero Marinus es un pintor que nace en torno a 1489 y se sabe no la fecha de su muerte, sino la fecha en la que finaliza, o en la que ya no se tienen datos sobre pinturas que él estuviera realizando, es decir, está en activo hasta 1546. Es la franja temporal de este autor que el Museo del Prado ha decidido mostrar, y como bien comentaba Raúl, y haciendo un inciso, lo interesante de esta exposición es que el Museo del Prado es la primera pinacoteca del mundo en conservar y tener dentro de sus fondos pintura flamenca. Nuestro pasado histórico de la corona española está muy vinculada a la zona de Países Bajos y eso se queda marcada a la hora de ver los fondos del Museo del Prado. Entonces, tenemos dentro del Museo del Prado 5 obras. Bueno, en España tenemos 5 obras, 3 en el Museo del Prado, una en el Thyssen-Bornemisza y otra en la Academia de San Fernando, la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Todas ellas están expuestas dentro de la exposición. A la vez han traído también otras que están vinculadas de otras instituciones como el Louvre, por ejemplo, o el British Museum. Es interesante, es una excusa para ver más obra de este pintor, pero igualmente, si alguno de vosotros no podéis ver la exposición concreta en esta ocasión, sí que podréis disfrutar de estos fondos dentro del Museo del Prado y, como os comentaba, en el Thyssen y en la Academia de San Fernando. Bien. Empezamos la primera plana o la primera escena que nos sirve como contexto para hablar de Marinus es la ciudad de Amberes. Bien, hay que comentar varias cosas. Marinus es de una pequeña zona de Zelanda, del suroeste de Países Bajos. Lo que ocurre es que para nosotros es muy importante hablar de Amberes porque es una ciudad en este periodo importantísima y de hecho además para el concepto que tenemos del arte en Europa marcó un precedente. Entonces, a la izquierda, en la primera pantalla de presentación, muestro una feria, o se muestra una feria donde en un espacio abierto, en concreto, podría deciros en la galería de arte que se encuentra o que se encontraba cuando el pintor recoge esta escena, el mercado, o sea, la bolsa de Amberes, en la parte superior de la bolsa de Amberes había un espacio dedicado al arte, a la venta y de todo tipo de objetos, tapices, pinturas, es decir, el arte era una parte importantísima, era un objeto que se producía en serie y que de alguna manera fomentaba la infraestructura comercial de ese país con otros países europeos en el momento. Bien, vamos a ver. No sé si puedo. Ahora, bien. Os comentaba la importancia de la ciudad de Amberes. Este artista no es de Amberes, es de una ciudad, como os comentaba, del suroeste de Zelanda y sí que es anecdótico, voy a contar varias anécdotas de él, pero me parecen interesantes porque es verdad que la obra de un artista, en este caso de Marinus, muchas veces deja entrever elementos de lo que es su persona. Entonces, el hombre renacentista, como me imagino que todos conocemos, tenía un perfil muy amplio, es decir, aquellas personas humanistas que se dedicaban no solamente a la pintura, también tenían otros intereses. El caso de Marinus es un hombre polifacético porque comienza pintando mapas, es decir, tenía nociones de geografía y él comienza a desarrollar el concepto de la pintura y del dibujo a través de este oficio. Bien. No solamente se le conoce el oficio de dedicarse a reproducir mapas topográficos, en este caso de la zona de Países Bajos, sino que también
A la hora del devenir del artista tiene muchos problemas porque su hogar se encontraba en una pequeña zona que es inundada, desaparece y tiene que cambiar de su ciudad natal a otra más pequeñita que está, lo que os comentaba, cerca de Zelanda. Entonces, eso marca también pues un proceso constante de movimiento de este artista y de ampliación de conocimientos. Entonces, la ciudad de Amberes, él la tiene cerca y siempre intentará más o menos tener buena relación con ella, porque es un puerto importante de comercio, porque allí el arte es importante y él como pintor tiene que ganarse la vida. Entonces, a la izquierda os muestro un pequeño grabado de la época de la ciudad, una vista de la ciudad con su puerto marítimo y reimpreso en 1524 y 1528. Bien, como os comentaba y seguiré hablando de esta ciudad es tan importante a nivel artístico que todos los artesanos, todos, a nivel pertenecen a un gremio. Los pintores tienen su gremio, fundamental absolutamente para entender la historia del arte de este periodo y de posteriores, y también aquellas personas, aquellos artistas que se dedican, por ejemplo, a realizar tapices. Entonces, os muestro en pantalla, en la parte superior, las marcas que vinculaban la firma de los autores. Es decir, cuando alguien pintaba, pertenecía al gremio de San Lucas, al gremio de los pintores, pertenecía, por ejemplo, al gremio también de los tapiceros, tenía que reseñar o reseñaba o dejaba una marca dentro del objeto que creaba. Era una forma, primero, de que los impuestos estuvieran vinculados, se controlara esa producción y se dejara fe de que estaba vinculado a ese artista o a esa escuela o taller. Entonces, muestro en la parte superior, que es muy interesante, esas marcas que normalmente no se aprecian en los tapices y en los cuadros, porque son la marca de Amberes son dos manos, que siempre queda la impronta dentro del cuadro. En muchas ocasiones no se ve porque está en la parte trasera. Me pareció interesante que la vierais. Bien. La ciudad, aquí os muestro en la imagen dos instantáneas del momento que están vinculadas. En una de ellas aparece estas pequeñas tiendecitas donde se vendía todo tipo de obras artísticas y además algo importante y fundamental para nosotros, porque el concepto de arte que tenemos actualmente de lo que es una feria de arte contemporáneo, como bien iniciaba la charla, estaba vinculado a estas infraestructuras o estas pequeñas ferias iniciales. Y estas ferias tenían en cuenta a la clase media, que es muy importante. O sea, la clase burguesa, que en este caso era importante y fundamental en Amberes para la ciudad, también se sustentaba en un pequeño comercio vinculado a artesanos, artistas y a personas de todo tipo y condición. Eso es algo que a día de hoy mantenemos y que de alguna manera podemos decir que continuamos. Bien. ¿Por qué Amberes? ¿Por qué es importante? ¿Por qué Países Bajos están marcando ahora mismo en el arte una línea fundamental que veremos en Marinus y en otros artistas? Pues fundamentalmente porque empiezan a utilizar herramientas que hasta la fecha no se tenían. Para que os imaginéis, un pintor, aunque tenemos el concepto de genio o de persona ducha en distintas materias, es verdad que muchas veces necesitaba herramientas. Entonces, el pintor normalmente suele ser un dibujante y ese dibujante también necesitaba tener una serie de modelos. ¿Qué es lo que ocurre? Con la imprenta se produce baja el coste y las estampas y los grabados se generalizan. Cualquier persona puede llegar a sus manos en distintos puntos, incluso podemos poner ejemplos de nuestro país, llegan estampas que se están haciendo, por ejemplo, en Alemania. Es decir, el arte se generaliza, es una herramienta que llega a muchos sitios y muy rápido. Bien, Marinus deja referencia de esto. ¿Por qué? Pues os voy a poner en relación de nuevo al artista, un artista, como bien comentábamos, de clase media, que en su devenir tiene contacto con distintos artistas, entre ellos Alberto Durero. Imagino que os sonará. Alberto Durero, en la imagen os muestro una estampa, en este caso de un artista muy cercano, Jos Hamann. Perdonad, que me he adelantado. Alberto Durero tiene contacto con Marinus, en concreto,
dentro de un contexto cultural también fundamental y con otro artista, y no voy a decir más nombres porque no os quiero liar, que se llama Quentin Massys. Bien, ¿quiénes son estos artistas y por qué están relacionados con nuestro autor y por qué son importantes? Pues lo vamos a ver a continuación. Bien. Os muestro en la pantalla, antes de introducirnos directamente en Alberto Durero y en Quentin, varios fragmentos de objetos que se vendían en estas ferias, que son una marca fundamental para entender el arte flamenco y que seguramente muchos de nosotros los vemos o vemos reconocidos dentro de objetos que están en nuestro país. Se puso de moda dentro de estas transacciones la venta de pequeños retablitos de escultura flamenca, como el que aparece en este caso, que es un fragmento de un calvario en el Museo de Valladolid, que se puede ver en nuestro país. Eran piezas de una gran minuciosidad, eran piezas que además son muy importantes porque nos muestran también cómo viven, cómo visten y de alguna manera cómo entienden la vida. Y eso es importante para nosotros porque el arte tiene que estar contextualizado. A la derecha os muestro el tapiz de la dama y el unicornio. Volvemos a hacer referencia a lo mismo. Los tapices actualmente quedan relegados también como elementos secundarios no muy bien entendidos, pero en su momento eran muy apreciados, eran pinturas tejidas. Entonces, todos los gremios estaban interrelacionados y estas piezas cohabitaban en los mismos espacios junto con nuestras pinturas, las que veremos a continuación. Bien. Hablábamos antes de Alberto Durero y de quién es Quentin Massys. Bien, cuando visitéis la exposición, si tenéis posibilidad, vais a encontrar algo que espero que nos llame mucho la atención después de esta charla y es la representación de tipos y de temas en los cuadros de estos artistas. Bien, a nosotros han llegado una serie de temas que podemos decir que son secundarios o que son muy pocos y que se ponen de moda en el momento. Marinus, que es el artista invitado de esta tarde, no es creador de esos modelos, es decir, de esas temáticas, sino que es un hombre muy inteligente que tiene contacto con Quentin Massys, que aquí os presento, que sí que está en la ciudad de Amberes, asentado en la ciudad de Amberes entre 1480 y 1530 y que da la posibilidad a este artista flamenco, a Marinus, de que se forme en su taller. Bien. Quentin sí que estaba y formaba parte del gremio de la ciudad, es decir, que permitía no solo vender obras, sino también dar formación. Como veremos, Marinus nunca pudo llegar a ser maestro, siempre estuvo de ayudante, estuvo en la sombra, pero quería también mostraros la posibilidad o podemos decir que con los años muchas veces nos llegan obras muy poquitas de maestros y sí de personajes que eran secundarios. Bien, es el caso de Quentin Massys. Quentin Massys es un artista del que se conserva también escasa obra, muy poca obra, pero que marca esos temas que después va a continuar nuestra artista Marinus. Bien, ¿por qué Marinus no conocemos? ¿Por qué no conocemos a este artista? ¿Por qué no nos suena? Bien, pues el devenir y la historia también le jugó una mala pasada y es que da la casualidad que nuestros antepasados del siglo XIX tuvieron conocimiento de un hecho que luego se ha demostrado que no era así y era de que había un tal Marinus también de Reimenswell, que es el toponimio el apellido vinculado al patroninio, que se dedicó en las revueltas iconoclastas a destruir pinturas. Es decir, fue un hombre que hizo mucho daño dentro de esas revueltas pues protestantes, por decirlo, contra el arte católico. Entonces, en el siglo XIX se entiende que este artista no tiene que ser destacado porque era un hombre que después se dedicó a destruir obra y que bueno, pues, no era interesante de ser destacado. Eso es erróneo y esos datos en la actualidad se sabe que no fueron así, que coincidió que una persona que se llamaba exactamente igual en las revueltas de 1566 en concreto, pues hizo o fue parte como fanático de la destrucción de arte. Bien, aún con todo, Quentin Massys, como os comentaba, mostró el inicio a nuestro pintor que, ávido de tener muy buenos contactos, empezó a representar un tipo de temática hasta la fecha muy poco visto y era la de representar en concreto a
abogados, banqueros, cambistas, es decir, esa burguesía que era importante en la ciudad. ¿Y a qué se dedicaba esa burguesía? Entonces, esos cuadros reflejan, en este caso, pues a la izquierda os muestro de Quentin Metsys, los banqueros, a la derecha exactamente igual, un contador, un cambista, un funcionario público contando monedas. ¿Qué ocurre con esto? Pues evidentemente son temas, de nuevo me pasé, perdonadme, son temas que quedan como, bueno, como un resquicio, que nos hablan de la conducta moral, tanto en positivo como en negativo, de acciones del pasado. Bien, veremos ahora mismo más directamente profundizando en la obra de Marinus. Marinus, mientras está trabajando con Quentin, en el taller de Quentin, tiene contacto con Alberto Durero. Sabemos que Alberto Durero, en uno de sus viajes, visita el taller, vende obra y regala algunos grabados. Eso es importantísimo para nosotros porque podemos seguir una trazabilidad de por qué nuestro artista, de alguna forma, representa lo que representa y por qué lo representa de esa manera. No vamos a introducirnos más, pero me parecía interesantísimo mostraros una obra de Alberto Durero. Durero es un grabador maravilloso, pintor, que os pongo un retrato, un autorretrato de él a los 28 años, a la derecha, que revoluciona absolutamente la pintura por los modelos, por cómo pinta y sobre todo por cómo utiliza el dibujo. Para que os imaginéis, siempre una pintura, normalmente, cuando tiene esqueleto, tiene dibujo. Entonces, en muchas ocasiones no podemos ver ese dibujo, pero sí que vamos a intentar, por lo menos esta tarde, acercarnos de la manera mejor posible para ver ese dibujo como estructura que sustenta una pintura muy delicada y con un gran virtuosismo. La pintura se denomina Las manos que oran y era un dibujo a plumilla y tinta. Es importante que tengamos en cuenta que siempre la obra más sencilla, el dibujo, parte de un fondo neutro y se utiliza línea negra para marcar, que puede ser un grafito, y puede ser línea blanca, el albayalde, también para marcar las luces y sombras. Con el negro, el blanco y el color del fondo podremos de alguna manera estructurar un dibujo. Siempre ocurre igual, la pintura continuará haciendo exactamente uso de esos tres colores, pero con una paleta mucho más amplia, como veremos a continuación. Importante también, Marinus, os decía, era un hombre peculiar y dentro de todos sus oficios tuvo el oficio de dedicarse al oficio de vidriero. ¿Qué ocurre con ello? Pues que también volvió a ejercitar, no solamente representando mapas y haciendo un dibujo topográfico, sino que a la hora de dedicarse al mundo de la vidriera pudo entender cómo aplicar los colores y cómo dibujar con detalle, porque el vidrio tiene que ser así, es decir, no existe error a la hora de aplicar un dibujo sobre una superficie de vidrio. Tienes que tener muy claro un concepto de dibujo. Bien, la referencia, la relación entre autores que se conocen es real. ¿Por qué? Pues mira, lo vamos a ver con esta secuencia. Una de los 4 temas que Marinus trabaja y que en la exposición va a mostrarnos es el tema de San Jerónimo, uno de ellos, y el tema de San Jerónimo está vinculado, para que no os liéis ni digáis tema religioso, ¿de qué estamos hablando?, a uno de los padres de la Iglesia. Uno de los padres de la Iglesia, concretamente, que está relacionado con la traducción de la Biblia al latín. Era un hombre, se le reconoce como un gran humanista y siempre está representado también relacionándolo con el paso de la vida. De aquella manera, los cuadros queda reflejado como un hombre vivido, como un hombre normalmente mayor, con barbas largas y que nos está realizando o la lectura o la escritura, en este caso vinculado a la Biblia, y que nos señala una carabela. Es decir, nos está hablando, el tiempo pasa, es decir, todos vamos a morir. De alguna manera nos está hablando de los cuadros de Vanitas, que posteriormente en el barroco serán un tema a tener en cuenta. Es decir, el tiempo es fugaz, nosotros somos fugaces, aprovechemos ese tiempo. Bien, pues
hablando del San Jerónimo, que queda representado por Marinus también, encontramos ejemplos de dibujos, en este caso de Alberto Durero, y para aquellos que podáis ver las imágenes y para aquellos que no, podéis imaginaros que de alguna manera son copias muy similares, porque aparecen gestualmente, en este caso en concreto, sujetando la cabeza con la mano, es decir, son retratos profusos en detalles, que a la vez se representan de forma muy similar en cuanto a lo que son los dibujos solamente y lo que es la pintura. En este caso de Alberto Durero, y en este caso, por fin, hemos llegado a Marinus, en la figura de Marinus, que es el artista de esta tarde. Bien, puede marear un poco la sensación de llegar a una exposición y ver que hay 5 San Jerónimos. Entonces, y quedarnos un poco como diciendo, bueno, y pues qué rollo, ¿no? Repetir lo mismo. Bien, aquí es donde debemos de trabajar un pelín nuestra sensibilidad y pensar siempre que como hombres contemporáneos hemos perdido la capacidad de ver el detalle. Los detalles son muy, muy importantes para un pintor flamenco, para Marinus lo son. Y lo son de una manera marcada, es decir, nada parece lo que es. Es una pintura que requiere de un tiempo, de la dedicación de un tiempo para mirarse. Y os cuento, casi todos los cuadros están en torno a unos 70-80 centímetros por 100, más o menos. O sea, que no son pinturas de grandes proporciones. Y más, son pinturas, como os comentaba, con un esqueleto normalmente de dibujo, es decir, que tienen muchísima precisión. Tanta precisión tienen que podemos acercarnos, por ejemplo, a cualquiera de los cuadros representando a San Jerónimo, que a su vez queda representado al lado de una Biblia, y si nos acercáramos a esa Biblia podríamos ver perfectamente el pasaje concreto con la lectura del texto, es decir, son minuciosos y detallistas en la representación de todos los elementos. Es un lujo a los detalles. Si nos acercamos, por ejemplo, al San Jerónimo, veremos que va ataviado con una ropa que es pesada, un paño muy pesado, elementos que de alguna manera texturizan y nos acercan a una plasticidad. Bien. Vamos. Es muy importante comentar varias cosas. Muchas veces nuestro ojo no está preparado para llegar, por ejemplo, a ver tan en detalle las dos obras que anteriormente os mostraba del San Jerónimo, que si vosotros os acercáis y veis ahora mismo, son similares, pero no son iguales. Entonces, es muy importante destacar, o por lo menos intentar destacar, que el artista, Marinus, es un hombre que es comerciante, que trabaja para un grupo de gente que de alguna manera le pide la misma obra que se ha puesto de moda, pero que quiere que le haga una obra en concreto para él. Y él es muy versátil, así lo hace. Trabaja muy bien el dibujo, trabaja muy bien la pintura, y de esa manera lo que hace es que en cada versión de un mismo tema no pinta de la misma forma. Entonces, si podéis apreciar a la izquierda, para que ponernos en antecedentes, él sabe pintar de dos maneras. Fondo neutro, dibujo, que muchas veces era a plantilla. ¿Y a plantilla por qué? Porque él no era el creador de esos dibujos, sino que hacía era reproducir un modelo. Calcaba ese modelo, lo dibujaba bien, y de ahí dejaba que el taller, si no se encargaba él concretamente, realizara más o menos con cierta similitud una pintura de brocha normalmente no muy empastada, es decir, muy fluida, con muy poquito pigmento, y al final dejar las manos, los detalles y los rostros para decidir qué elementos iba a destacar y cómo los iba a destacar para ese encargo. Si os imagináis, lógicamente, las cosas no son iguales, ¿verdad? Hay restos de pinturas, el San Jerónimo de la izquierda, por ejemplo, es mucho más plástico, encontramos las arrugas del santo perfectamente, en la barba es caligráfica, o sea, es pelo a pelo se va formando lo que es la estructura. El lagrimal se puede ver perfectamente cómo la luz refleja en ese ojo, tiene vida. En la imagen de la derecha, en concreto, es exactamente muy similar, pero encontramos una pintura que tiene menos plasticidad, es decir, que tiene menos color, pero que deja entrever el dibujo. De alguna manera no somos virtuosos, pero quería mostraros cómo a través de los pequeños detalles hay grandes diferencias. Bien, os comentaba el detalle de la Biblia. O sea, se sabe concretamente
que el grabado que hay en la representación de los San Jerónimos que podréis observar en los cuadros de Marinus pertenecen en concreto a San Mateo, al Evangelio de San Mateo y a una obra gráfica que hace Alberto Durero. O sea, imaginaros hasta qué punto la realidad en la representación, cómo llegan a ser virtuosos hasta ese extremo. A la izquierda os muestro la figura de este gran humanista de San Jerónimo, que siempre está representado dentro de lo que eran los estudiolos renacentistas o interiores, que nos muestran además cómo vive esta gente, ¿no? De alguna manera, y está siempre representado o puede ir vinculado a la figura de un león y de un perro. Bien. Otro de los temas que está en la exposición y que tiene una importancia destacada es la obra que se encuentra en el Thyssen-Bornemisza, que es la vocación de San Mateo. La vocación de San Mateo nos narra en concreto una escena interesante, y es que Jesús se acerca a un recaudador, a una oficina de un recaudador de impuestos. Y se presenta y de alguna manera le quiere hacer, bueno, le quiere decir que lo que está haciendo de alguna manera no es correcto y que se una a la causa, o sea, que se vuelva un buen cristiano. San Mateo, que es un hombre que está representado muy bien vestido, con un tipo de tocado de la época, además que también está estudiado, se quita el tocado haciendo una reverencia y de alguna manera se convierte a la causa. Es decir, de nuevo, se contextualiza dentro de un entorno íntimo, interior, donde aparecen libros de cuentas reales, donde si nos acercamos podemos ver hasta de nuevo esa caligrafía hecha a plumilla, que el artista absolutamente deja siempre muestra. Y detalles maravillosos de esos paños pesados, telas que son muy importantes también para el arte flamenco, porque ellos son vendedores de telas maravillosas que llegaron a tener un gran éxito en la época. Bien, otro tema que es quizá el que todos conocemos, aquellos que hayan estudiado empresariales, casi todos los manuales siempre aparecen en portada con estos cambistas, el cambista y su mujer, que es un retrato en concreto que nos habla de un elemento muy interesante, y es que se tienen datos de que existía una figura a nivel local, que eran funcionarios, concretamente que una vez al mes, representando al poder al poder del ayuntamiento, del recaudador de impuestos, se encargaban de visitar cada área, cada pueblecito, para ver que los comerciantes y todo el mundo tenía sus impuestos, que se recaudaba lo que correspondía. Nos representa Marinus una escena muy común, pero muy, muy interesante, porque aparece una figura femenina. Bien, el cambista y su mujer. Es un inicio de un cierto cambio, porque las mujeres siempre se mantenían de alguna manera a nivel doméstico en la sombra. Es decir, que no estaban representadas, no tenían un poder tan importante a nivel, en este caso, del oficio que representa al marido, ¿no? Bien, pero sí que le ayuda. Y en este momento nos está acercando también una buena excusa para introducir pues figuras muy interesantes, lógicamente, como es esta figura femenina. Aparecen con un tocado. Todos los recaudadores tenían esos tocados que podían llegar a medir casi 3 metros. Tienen un nombre, disculparme porque no me acuerdo ahora mismo de cuál es, pero sí que de alguna manera estaban caracterizados de forma absolutamente realista. El hombre, por ejemplo, los puños que muestra son de piel, es decir, nos está hablando de un nivel económico importante, y nos detalla elementos tan interesantes. Aquí aparece un tintero, monedas, báscula, que en la propia exposición, cuando vayáis, os daréis cuenta además que han traído monedas que están representadas dentro de estos cuadros. Es decir, que de alguna manera volvemos a tener cerca modelos y el museo ha querido reproducir también esos elementos que están íntimamente representados. También dentro de la exposición encontraréis libros de la época, libros de cuentas y libros con encuadernaciones de piel muy importantes y representadas dentro de estos cuadros.
Bien. San Jerónimo, de nuevo aquí, os comentaba anteriormente estos dos cuadros, pero solamente quería contextualizarlo para deciros que en ocasiones encontramos firmas. Es importante tener un concepto cercano a quién hace y por qué lo hace. Bien. Ambos cuadros tienen una firma, en la parte baja se ve muy pequeñito, pero sí que se puede leer Opus Marinum de Reimerswell, 1533, en el cuadro en concreto que está en San Fernando, el cuadro de San Jerónimo de la Academia de San Fernando, y en el de la derecha, donde pone Marinus me fecit, es decir, Marinus me hizo, fechado en 1541. Bien. Aquí entra un poco el tema de la conservación y de la restauración. La excusa es grande y es muy importante porque en ocasiones las firmas son originales y en otras no. Entonces la restauración, entre las herramientas que utiliza para poder entrar a realizar un estudio mucho más profundo de estas obras, nos utiliza a la ciencia. La ciencia ayuda. En concreto, bien, existe un sistema que se ha utilizado, además de manera muy acertada en todas las investigaciones que se han realizado en los cuadros que se exponen, que es la dendrocronología. Bien, en muchas ocasiones no todo lo representado es real y hay falsificaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Perdonadme que voy un momento hacia atrás. El cuadro de la derecha, con fecha 1541 en concreto, es un cuadro que forma parte del Museo del Prado y para que más o menos entendáis la importancia de utilizar la ciencia y cómo nos ayuda. Todos los documentos escritos que se conservan es que este cuadro entra en la colección real, en la colección que da inicio a lo que es el germen del Museo del Prado posteriormente, que sabemos que estuvo en el Alcázar, que en el incendio que se produjo en 1734 se salva, bien, y al tener ese dato de 1541, lógicamente todo el mundo da por hecho de que está fechado y que de alguna manera tiene esa antigüedad. Bien, pues las restauradoras, las compañeras que se han dedicado a trabajar en este cuadro, se dieron cuenta de que la fecha era posterior, no era original. Pero claro, no era una fecha añadida hace 50 años, sino que era una fecha, era un repinte, era un resto que en la antigüedad se había realizado para que la obra valiera más. O sea, se sabe que se intentó aumentar el valor de esa pieza para que el rey, para que la corona comprara esa obra mucho más cara. Hay que decir, importante, muy muy importante, que el germen del Museo del Prado son las colecciones reales y que los mejores compradores de arte y que más dinero gastaban en este momento, pues era la corona española. Entonces, sabemos que ese 1541 no corresponde, primero porque es un repinte, es decir, es un añadido, y sobre todo porque se ha hecho un estudio de la madera. Todas las pinturas que vais a ver en la exposición son pinturas sobre tabla. Pinturas sobre tabla, normalmente sobre roble. Y me vais a decir, ¿qué es esto de la dendrocronología? ¿Qué nombre más extraño? Bien, pues lo vais a entender súper fácil. Si nosotros cortamos un tronco, bien, vamos a ver la corteza, todos observamos esas últimas cicatrices del árbol, bien, pero si cortamos en sección y vemos un tronco, vamos a observar desde el centro hacia el exterior los primeros años de crecimiento. Los anillos de crecimiento son circulares, bien, y nos va a mostrar con ese corte muchísima información porque vamos a poder ver si los anillos si las áreas son más circulares son más anchas, ha sido una época lluviosa, si ese árbol vivió una época seca, los anillos están más pegados y nos va a mostrar cicatrices. A la derecha podemos ver en colores lo que serían distintos cortes de esos paneles que se utilizan para pintar. Entonces, en concreto, la dendrocronología lo que hace es que estudia la madera y estudia la madera de tal forma que nos puede decir con precisión cuándo fue cortada, bien, en relación a los restos que hay de las distintas partes del árbol, es decir, de duramen, de corteza o de albura. Eso nos ha ayudado y nos ha ayudado tanto porque la dendrocronología nos da con cierta precisión en torno a unos 3 años arriba, 3 años abajo, o sea, imaginaros la realidad.
En concreto este cuadro sabíamos perfectamente que no podía ser 1541 porque el dato que nos aportaba este sistema de datación nos decía que era posterior, es decir, que el árbol todavía estaba sin cortar en 1541, es decir, no pudo estar realizado en esa fecha. Bien, os muestro aquí una instantánea fundamental de ese virtuosismo que os comentaba. Pasaremos de puntillas, pero sí que me parecía interesante que vierais que el artista, el pintor, un pintor en concreto que trabaja para Marinus, se dedicaba a realizar los textos con plumilla, con caligrafía del momento que se pueden leer, que se han podido reconstruir y donde se aprecian datos tan interesantes que se han confirmado que son reales. Es decir, que Marinus tenía muy buenas relaciones y tenía muy buenas relaciones en el Tribunal de Cuentas de Malinas, por ejemplo, tanto que hay gente o documentos representados que eran oficiales. Curioso detalle. Las monedas que os comentaba. El cambista y su mujer están pesando monedas. En la exposición se mostrarán esas monedas en concreto y también una báscula de la época. Es decir, que es absolutamente virtuosista en esa representación y esos modelos existen. Bien. El tema de los cambistas, de los banqueros, vuelve a estar abordado dentro de la exposición. Me parecía interesante que vierais esta porque es graciosa, al menos es simpática. Muchos de estos cuadros representan temas que nos están hablando de un doble lenguaje, es decir, no solo es lo representado, sino qué quiero decir como mensaje oculto dentro de esta obra. Bien, pues en concreto en esta nos muestra a otro recaudador, un hombre mayor sentado que está escribiendo a la vez que está contando las monedas, bien, dentro de un entorno interior y que a la vez se hace representar al lado por un hombre joven que nos mira directamente y nos hace una mueca. Es decir, nos está dando la visión de lo que en la literatura medieval se entendía la conducta moral. O sea, nos está diciendo el buen cambista, o sea, la persona que es recta, que está contando, que está realizando un trabajo serio y de forma adecuada, y al lado el que está intentando también acompañar a esta persona que sí que está realizando bien el oficio y que intenta llevarse unas monedas y que encima de alguna manera queda representado como haciéndonos una mofa. Es decir, que estamos hablando de la necesidad de mostrar conductas muy variadas. Marinus es muy buen dibujante y aquí os quería mostrar los detalles de los fondos. Si os acercáis en los cuadros podéis ver en detalle desde una cesta con ropa, como ocurriría ahora mismo, elementos muy comunes, libros representados con la hoja a hoja, que son absolutamente una delicia. Aparece, por ejemplo, una vela derretida, elementos de platería que el pintor realiza de manera virtuosista. Y todos esos detalles son bodegones que están incluidos, son elementos que ayudan a ambientar el contexto del cuadro. Bien, comentaba de nuevo otro tema importante, creo que la obra más bonita de la exposición desde mi punto de vista, que es la Virgen de la Leche. La Virgen de la Leche es un cuadro, quizá el que tiene menor tamaño, es una proporción de 60 por 46, es una obra maravillosa donde se muestra el acto de mamar al niño, en este caso, ¿no? La Virgen con el niño. Es muy delicada, es una pintura muy, muy delicada y nos cuenta, lógicamente, ese acto de un tema muy representado en la época y que era muy del gusto de muchísimas personas, ya más allá de lo que era la representación religiosa, ¿no? Bien, os muestro algo que me parecía muy interesante y es como mis colegas, las restauradoras que han intervenido, a la hora de hacernos, de mostrarnos el cuadro después de la restauración, nos han permitido conseguir eliminar todos esos repintes, repintes o pintura burda que se había dado en el cuadro y que, por ejemplo, no nos mostraba el pecho de la Virgen. Mira, aquí os muestro la secuencia de que antes de levantar cualquier parte de la pintura, lógicamente hay que estudiar, hay que analizarla bien y
que antes de retirarlas, lógicamente dar fe de que es un repinte y que es posterior. Y posteriormente, cómo podemos apreciar el seno de la mujer, donde se muestra hasta la carne, las venitas de ese seno. O sea, es maravillosa. Hemos podido conseguir detalles perdidos bajo barnices muy gruesos que nos ha permitido solamente en la restauración poder conseguirlo. Bien, os muestro en pantalla los principales pigmentos que se utilizan son pintura al óleo y bueno, los colores, como bien podéis ver, básicamente no es una paleta muy extensa, pero bastante buena para de alguna manera representar el contexto. El albayalde como blanco, el amarillo de plomo. Todos hay que decir que es importante, cuando se hacen las analíticas, el plomo hace muchísimos años que está prohibido su uso, no solamente para pintar, sino porque produce el saturnismo, que es una enfermedad que de alguna manera envuelve a la persona, la puede llegar a la locura. Por ejemplo, Goya es un caso en concreto de ese saturnismo, porque los pintores antiguamente, para saber si estaba bien mezclada la pintura, la chupaban. Entonces, imaginaros, chupaban y chupaban el plomo y todos esos elementos pues les pasaron a muchos de ellos factura, llevando incluso a la muerte a muchos. Bueno, era un pequeño inciso, disculparme. Los colores utilizados también son la azurita, el cardenillo, que es un verde muy, muy delicado, que normalmente aparece como marrón en casi todos los cuadros, ya ha perdido ese color. El bermellón, el minio, que es muy, muy manchego, las zonas de, básicamente el minio es un color que se obtenía en la zona de aquí de Castilla-La Mancha, de las minas en Castilla-La Mancha, y en Almadén en concreto. Y el carbón vegetal, el negro de toda la vida. Bien, el artista nos ha dejado hasta un dato muy interesante que son huellas de su mano, fundamental, un detalle que os muestro aquí a la izquierda que me parecía muy interesante. ¿Y por qué deja huellas de su mano? Lógicamente, pues porque él cuando dibujaba y pintaba, en ocasiones intentaba borrar esos perfiles tan marcados y utilizaba trapos y utilizaba los dedos. Entonces nos han dejado muestra de esas huellas. Bien. Sabemos que hay dibujo. ¿Y por qué sabemos que hay dibujo? En la imagen que podéis apreciar aquí, nos hemos ayudado de la reflectografía. La reflectografía también es una forma de análisis que se aplica a las pinturas y que nos permite ver qué hay debajo de la pintura. Y en este caso, a la derecha podéis observar los trazos de la tela representada y todos los trazos del dibujo que están por debajo de la pintura. Bien. Con esto finalizamos. Os quería mostrar algo importante. También se toma, antes de hacer cualquier intervención, muestras de esa pintura para ver qué tipos de pigmentos ha utilizado. Por eso os comentaba en la diapositiva anterior que sabemos qué tipo de colores utiliza. ¿Por qué? Pues porque se realizan las estratigrafías. Son cortes de trocitos de pintura muy pequeñitos que nos enseñan los componentes de esas pinturas. Bien. Con esto finalizo, pero me parece interesante mostraros una herramienta para que os sea útil y válida como excusa para esta exposición y para muchas más. El Museo Nacional del Prado tiene un apartado interactivo maravilloso que normalmente suele estar pues abierto a ser consultado por todos los públicos. Y aquí os dejo, si entráis directamente en la página del museo y ponéis Marinus, os darán los datos y nos enseña la pintura, no sé si podéis apreciarla, al detalle. Es decir, hay una parte, herramientas interactivas, para poder movernos dentro de la pintura y verla al detalle, para aquellos que podáis verla. Siempre me gusta tener en cuenta aquellos que no podéis ver, porque, bueno, de alguna manera también necesitaréis que esas herramientas estén puestas con un altavoz de alguien que sí que pueda apreciarlas y os pueda poner de alguna manera en contacto con ellas. El Museo del Prado es un museo maravilloso, es para visitarlo poquito a poco y para descubrir que la historia de la pintura la tenemos muy cerquita. Muchas gracias por vuestra atención